Bienvenidos a Can Comics. Hoy vamos a reseñar por fin Fábulas en su edición de lujo que nos trajo ECC Ediciones hace ya algún tiempo. Como veis, cuando ECC cuidaba bastante sus ediciones, tenemos esta sobrecubierta. La verdad que es una edición bastante bonita, con lomo cuadrado y unos precios un poquito más aceptables que los que tenemos a día de hoy, ¿vale? En este caso 25 euros, pero había tomos más gordos que venían a costar lo mismo, que eso es algo impensable a día de hoy. Agradecerle a Antonio el haberme vendido esta colección, que la verdad que había números agotados, era un poquito complicado, y desde aquí un saludito a Antonio, muchas gracias por facilitarme el descubrir esta gran obra de Vértigo, que ya os adelanto que está a la altura de las grandes historias, que a lo mejor son más reconocidas o están en boca de más gente. Aquí lo que vamos a tener va a ser un mundo en el cual tendremos a esas fábulas o esos cuentos populares trasladados a nuestro mundo real. O sea, tendremos al Lobo Feroz, a Blancanieves, el Príncipe Azul, Bella y Bestia, todos estos personajes que aquí en España, y bueno, y en todo el mundo se han popularizado muchísimo con las historias de Disney, pero como os digo, introducidos en nuestra tierra, que luego descubriremos que se encuentran en este mundo, ya que tuvieron que huir de su tierra natal, de las tierras natales creo que las llamaban, las cuales han sido asediadas, han sido gobernadas por un ente maligno que ha ido, al más puro estilo el Señor de los Anillos, una suerte de Sauron, que ha ido aliándose con distintos orcos, distintas criaturas de leyenda malignas, que han ido arrasando toda esa tierra, obligándoles un poco a utilizar unos portales para llegar hasta nuestro mundo. Pero en este primer tomo ese tema no se va a tocar apenas, solo va a estar un poquito ahí de fondo. Como os digo, vamos a tener historias muy mundanas, protagonizadas sobre todo por Big Big Wolf, por el señor Lobo Feroz, el cual va a ser una suerte de detective, y empezaremos con una trama muy del cine noir. O sea, vamos a tener una historia muy detectivesca de un extraño asesinato, con pues toda su resolución, las distintas pesquisas, hasta averiguar qué es lo que ha ocurrido con la hermana de esta Blancanieves. Y hasta aquí un poco ese primer tomo, en el que también nos presentarán lo que es la granja, que la granja viene a ser una suerte de lugar oculto en el cual se refugian las criaturas de estas fábulas que no tienen aspecto humano, porque las que tienen aspecto humano más o menos pueden mimetizarse dentro de la sociedad, pueden esconderse un poquito o hacerse pasar por gente normal, pero claro, un cerdo, un liliputiense, gigantes y criaturas de ese estilo, dragones, pues no pueden convivir, ¿no?, en el mundo real, y tienen que estar ocultas en esa granja. Y veremos un poco esas tensiones que empiezan a ocurrir entre las fábulas, ya que va a haber una extraña relación entre ellas. Al mismo tiempo que están muy unidas, también va a haber muchas cosas que las van a separar, va a haber ciertos salseos, rencillas entre ellos, que también va a ser una de las partes más interesantes de esta obra. En este primer tomo, como os digo, solamente nos dejarán ver eso. Bueno, quería hablaros también de los dibujantes, ¿vale? Vamos a tener a Mark Buckingham en prácticamente la mayoría de números, pero también tenemos a Alan Medina, Steve Laidlaw, Craig Hamilton, distintos dibujantes invitados que van a aparecer de vez en cuando. Pero sobre todo tendremos a Mark Buckingham, ¿vale?, en la mayoría de números, que la verdad que le va a dar ese toque tanto cartunesco que va a hacer que pues estas fábulas encajen bastante bien, pero al mismo tiempo tiene ese toque también mundano, realista. Me gusta bastante el dibujo, ¿vale? Muy de lo que es la línea Vértigo, pero quizá un poquito más currado, ¿no?, a lo que nos tenían acostumbrados, que ya sabéis que hay mucha gente que lo que es el dibujo vertiguero no le acaba de convencer. La verdad que en general, sin tampoco ser algo excesivamente destacable, a mí sí que me gusta bastante. Luego tendremos este tomo 2, que aquí sí que vamos a empezar a profundizar más, vamos a empezar a conocer más de ese mundo, de esa guerra que ocurrió, que era algo que a mí me apetecía mucho conocer, ¿vale? Porque aquí pues simplemente les estamos viendo sobrevivir, les estamos viendo adaptarse a ese nuevo mundo en el que se encuentran, pero mola ir conociendo un poquito cómo eran sus vidas antes de todo esto. Como estamos entre la línea Vértigo, pues aquí por ejemplo tema sexo, tema violencia y tal, ya sabéis que no va a estar censurado de ninguna manera, vamos a tenerlo sin ningún tipo de tapujo, cosa que en el cómic de pijameo, mainstream y tal es muy difícil de ver. Pues aquí no os preocupéis, que vais a tener vuestras dosis de carnaza sin ningún tipo de problema. Esta es la parte que me hizo a mí ya terminar de enamorarme de la serie. Como vemos, también va a haber personas que van a
intentar descubrir, van a ver que está pasando algo raro con esta gente, y ahí veremos que en esos momentos de tensión es cuando más unidos van a estar, van a dejar de lado sus rencillas. La verdad que las tramas son muy interesantes, mola mucho introducirte, digamos, en este mundo secreto, en esta gente, como intenta, como os digo, pues intentar adaptarse a esa sociedad, intentar sobrevivir como pueden, a un mundo que, aunque ellos pensaban que era un mundo idílico, donde pues allí todo iba a ir bien, pues es nuestro mundo, ¿no? Que es un mundo muy imperfecto, muy injusto, el cual pues van a ir descubriendo también poco a poco que han huido de algo muy malo a algo que realmente también es horrible, ¿no? Y como os digo, este último número me encantó, en el que vemos la última resistencia, ese último bastión que sobrevivió a las hordas de no me acuerdo cómo se llamaba, el enemigo o no me acuerdo cómo se llama, el rival, el villano principal, esa suerte de Sauron, como os he dicho. Curioso, tenemos aquí ese Robin Hood, que a muchos nos va a recordar a Green Arrow, pero bueno, ya sabéis que se inspiró muchísimo, ¿no?, en ese personaje. Y este número me encantó. Aquí realmente vemos un poco que este número trataba sobre una fiesta que solamente podían acceder ciertas fábulas, que fueron las que sobrevivieron a esa última escaramuza, y vemos que es algo como muy secreto, que solo pueden acceder ellos, y esto va a ser un número que va a estar cargado de mucha acción, de momentos muy tristes, mucha melancolía de todos esos personajes que sobrevivieron, y aquí fue cuando yo ya me empecé a enamorar. Ya me estaba gustando un poco todo este mundillo, pero aquí fue cuando de verdad dije que estábamos ante una de esas grandes obras de la línea Vértigo que hay que leer sí o sí. Y bueno, a falta de seguir descubriendo cómo avanza esta serie, os diré que me está gustando bastante. Creo que sí que al parecer, conforme vaya avanzando, llega un punto en el que creo que se retoma este conflicto con ese gran enemigo, y una vez finaliza, tengo entendido, hay gente que cree que la serie pues empieza a bajar un poco, ya no está en su punto más álgido, pero yo de momento estoy disfrutando muchísimo, como os digo, tanto de esas historias más mundanas, esa parte de cine noir que hemos podido ver al principio, que luego vemos que se desvincula y empieza a tirar por otros lados y empieza a expandir un poco ese mundo, que va a estar presentado de forma un tanto desordenada. Como os digo, no va a tener una línea muy clara, o sea, tendremos, como os digo, esas historias del presente, luego del pasado, iremos saltando de una a otra, hasta que al final nosotros mismos en nuestra cabeza vayamos montando ese puzzle, esa gran epopeya de estos supervivientes de ese mundo de fantasía, respetando mucho la idiosincrasia de estas fábulas, pero al mismo tiempo dándoles esa vuelta retorcida, esa vuelta más oscura, más turbia, que va a hacer que los amantes de la línea Vértigo disfruten muchísimo de esta obra, que yo creo que debería tener un poquito más del reconocimiento que ya tiene, que sí que sé que lo tiene, pero no al nivel a lo mejor de otras más archiconocidas. Y nada, chicos, hasta aquí mi reseñita de hoy. Cuando me la lea completa, si os apetece, os haría un saga completa contándoos un poco mi impresión general de todo. Y nada, dejadme en comentarios lo que queráis, que os leo. Un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, si venís muy arriba, os hacéis miembros de la Horda Pantanil y no me cuenten que coméis con más renta, más directo, más y más cositas. Hasta luego.